Silvio, ¡ale! En los años 80, el Perú enfrentaba uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. El inicio del conflicto armado en mayo de 1980 trajo consigo una ola de violencia que dejó cicatrices en la sierra peruana, como en Ayacucho, una de las regiones más afectadas en nuestro país. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, entre los años 1983 y 1984, se reportó un mayor número de víctimas fatales. Muchos de ellos jefes de hogar, que conformaban más del 55% de las víctimas totales. En medio de este escenario, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcascomán, se guardan muchos relatos de lucha y memoria. Es en este lugar donde se encuentra nuestra protagonista de hoy, doña Juana Chuchón Límaco. Que para conocer mejor su historia, el equipo de Rostros del Perú emprendió un viaje hacia el anexo de Tegio, distrito de Vischongo, provincia de Vilcascomán. Tras aproximadamente 2 horas de viaje, llegamos a Chiribamba. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Rostros del Perú, un canal donde no solo viajamos por los paisajes, sino para conocer la historia de gente que hace que cada lugar sea importante. Ahora nos encontramos en el pueblo de Chiribamba, distrito de Vischongo, para conocer la historia de doña Juana Chuchón Límaco. En este pueblo pintoresco, al frente se encuentra el hogar de nuestra protagonista. Vamos a conocerlo. Es aquí, en este rincón del distrito de Vischongo, donde nació Juana Chuchón Límaco, un 24 de julio de 1948. Desde niña, doña Juana vivió arraigada al campo, disfrutando del trabajo en la tierra y en la vida simple, pero plena que ofrece el mundo rural. Mi papá era Víctor Chuchón 6, mi mamá Constanza Límaco Zulca. Mis hermanos eran Felipe, Quinti, Marino, Teodorico. A mi esposo en la escuela hemos conocido. Después fuimos a Lima. En Lima ya más vivíamos, ya juntábamos. Juana conoció a Alejandro, un vecino de su pueblo, que como ella compartía una vida marcada por las tradiciones de la sierra. Sin embargo, sus vidas tuvieron que separarse cuando Alejandro decidió irse a la capital del país, a Lima, en busca de nuevas oportunidades. El destino los separó en la adolescencia, y mientras que Juana continuaba su vida en el campo, Alejandro se abre camino en Lima, estableciendo un puesto de venta de abarrotes y una pequeña taberna. En los años 70, Lima era un hervidero de cambios sociales y económicos. En la capital, las migraciones masivas habían crecido a cinturones de pobreza, mientras que el crecimiento urbano se veía empañado por el aumento de la delincuencia y las desigualdades. Es en ese contexto que llega Juana a Lima, y el reencuentro con Alejandro marca un nuevo capítulo en su vida. La pareja decide formar una familia en medio del bullicio limeño. Yo vendía en Tacora, donde tengo en Parada vivíamos. Ahí vivía mi esposo, en su casa de él hemos vivido. Tienda, abrimos con esa tienda hasta el último final para venir acá, para yo trabajar. A pesar de tener un negocio estable, la vida en Lima no fue fácil. Residir cerca de las zonas como La Parada y La Victoria, lugares marcados por el comercio informal y la inseguridad, suponían un desafío diario para Juana, quien extrañaba la tranquilidad de su pueblo natal. Es entonces cuando los suegros de ambos insistieron en que regresaran a su tierra. Su papá de él
ha hecho llamar. Vengan acá, aquí así hay en parada todavía. Hay muchos rateros, muchos maleantes. Vengan acá diciendo, nos hay que llamar, que hemos venido con toda su tienda. Una camioneta hemos traído y hemos ido a Bichungo. En Bichungo tenía su casa de mi mamá, tenía tienda para afuera. Eso hemos arreglado, ahí vendíamos, ahí estábamos. Pero esa tienda no rendía, mi esposo, mejor vamos a nuestro pueblo en Pacha o Chiribamba. Queríamos chancho, gallina, esa cosa que hacemos acá en la tienda no rinde, diciendo, hemos venido acá. Posteriormente, la familia se trasladó al anexo de Paccha, el pueblo natal de Alejandro, para continuar sus vidas entre las montañas y el campo. Encontraron en Paccha una tranquilidad que parecía inquebrantable. Cuando tengo tres bebés, 3 hijos, ya me he venido ya, acá. Silvio, Alejandro. Silvio era bien tranquilito, Ale nomás un renovón. Después Ida han nacido. Cuando llegamos acá, yo me recuerdo de que primerito llegamos a Chiribamba, ¿no? De arriba. Acá en Lima, pues todo casa, no, casi no había cerros, ¿no? Cuando llegué a Chiribamba, veía el río, ¿no? Veía el río corría, ¿no? Para mí corría para ese lado al revés, ¿no? Pero sin embargo bajaba. Entonces miré al frente y el cerro, un monte, el cerro, ¿no? Del frente de Chiribamba hay un cerro, ¿no? Y en la puntita vi un señor tocando una trompeta, no sé qué, trompetas que tocan en colegios, ¿no? Para el desfile. Y así tocaba bonito. Mi abuelo estaba viviendo en Chiribamba y el otro mi abuelo en Tecno. Eran lugares difíciles de llegar, pero bonitos lugares. Eran donde había jardines de flores, cultivos andinos, cultivos de maíz, choclo, papa, en buenas cantidades y en condiciones de floración. Un bonito lugar cuando llegué niño. Entonces, estar en Lima de repente para mi mamá había sido chocante y se volvió a la sierra y mi papá tenía que seguirle o aceptarle la decisión que hizo mi mamá, ¿no? Y eso dice, llegamos a su casa de mis abuelos, llegamos a sus abuelos de mi padre, Chiribamba, llegamos, dice. En ahí dice, mi abuelo, el viejo, dice que era medio aburrido y el Silvio era medio loco cuando era pequeño. Un loco como todos los niños, ¿no? En eso dice el Silvio, el abuelo, dice, le ha jalado su bastón entre Silvio, ¿no? Su abuelo le ha fastidiado y eso dice, le tiró un bastonzazo, dice, le ha hecho llorar y le ha pegado. Y en eso dice, mi papá dice, mi viejo es bien aburrido. No pueden estar acá, mejor hay que irnos a Bichongo. En Bichongo hay que abrir una tienda, algo, y ahí hay que vivir. Pero también le ha dado una salida. Váyanse abajo en Chiribamba, en Paccha, vívanse en su casa de tu abuelo. Ahí nos mandó mi papá abajo a Paccha a vivir. Justamente ahí es lo que hemos pasado en nuestra infancia nosotros. Nos encontramos en lo que fue la casa de Doña Juana hace muchos años. Esta casa alberga recuerdos de momentos de felicidad de ella con sus hijos y esposo, ubicado en el distrito de Bichongo, en el pueblo de Paccha. Había un pozo
en el barrio Manzana Pampa de Paccha. Es la casa antigua de mi abuelo Silvio. Casi al medio de la chacra o en la cabecera de las chacras, un pozo de agua para regar. Almacenaban agua de noche para regar de día, ¿no? Entonces eso, cuando llegó la irrigación, cuando ya había canal de riego del Río Grande, entonces ya no usaban. Pero ese pozo permanecía así lleno de tierra, lleno de desmonte. Lo limpiamos cuando éramos niños para empozar agua y en ese pozo de agua criar truchas con todos mis hermanitos menores, pero todos apoyaban, todos. Además, lo hemos hecho el trabajo es con Alejandra, pero era de mi edad. Teníamos ya 8 años o 10 años, así nomás. Pero los dos, todos hemos limpiado un pozo grande. Ya eso hemos empezado y hemos traído del río. En el río siempre tenemos trucha. Hemos cogido los pequeñitos, hemos pescado y hemos puesto ahí para adorno, para ver. Y nos gustaba ver la trucha nadando en el lago. Era admirable ver todos mis hermanitos, los niños, que gustaba ver una truchita nadar en el río o en la sequía o en el canal de irrigación, y en el pocito ya poníamos y era para alegrarnos, ¿no? Caminábamos los dos, nada más amanecíamos, anochecíamos. Unas oportunidades íbamos a pescar, nos trasladábamos a nuestra estancia, que era lejos, 2 horas de caminada hacia la Puna. Ahí estaban nuestros ganados y mi mamá nos mandaba a traer víveres al pueblo, ¿no?, de la Puna, y solamente era para regresar y de vuelta, y nosotros nos quedábamos todo el día en venir, ¿no? Llegábamos a la casa a las 4 o 5 de la tarde y dormíamos y regresábamos al día siguiente, igual todo el día, en la noche, hasta anochecíamos. Hay veces cuando estábamos yendo en la ruta nos agarraba lluvia, granizada. Una oportunidad nos agarró granizada y ya habíamos salido de la quebrada a la Puna, ya estábamos ya en la Puna. En la Puna ya casi ya no hay árboles, no hay ya nada, solo hay nichos, solo hay unas plantas que son pequeñas, y en eso no podíamos a dónde escondernos. Vimos un arbolito, un huayquito, ahí nos metemos a refugiarnos, y la granizada era muy fuerte, tan fuerte, y que no respetó nada, hasta nos chancó duro en las orejas. Y en eso, cuando yo miro a mi hermano, ya estaba llorando, ya con los ojos de lágrima, ya. Entonces, al ver a él, yo también ya empecé a llorar. Hasta nos han hecho llorar a la granizada. Pasó la granizada, hasta que nos sombreamos en la granizada, hasta ahí ya pasó más hora y ya se hizo tarde. Nos anochecimos, faltando como 2-3 kilómetros para llegar, se nos oscurece, nos agarra la oscuridad. ¿Qué hacemos? Felizmente teníamos llevando una linterna de mano, a eso nos han mandado justo. Estábamos llevando eso y teníamos nuestro fósforo, y como así lo prendimos y alumbrándonos con eso estábamos yendo por el caminito. Y en eso, en un momento, nos tira una piedra y nos hace asustar, ¡pum!, que nos sonó por nuestro atrás, ¿no? Nos paramos los dos y nos miramos de miedo, nos asustamos. Era mi papá, él estaba bajando al pueblo, estaba yendo a traer las yuntas para parar, a buscar peón, para sembrar ahí en nuestra estancia. También teníamos chacrita ahí para eso. Él ya estaba yendo y nosotros recién llegando, y nos dice, mi papá era pasivo, no nos pegaba mucho,
Cuando mi mamá le exigía nada más, tira chicotes, chicos, no me hacen caso, cuando él ya le decía o le ordenaba nomás, a veces sacabas correa y nos correteaba, pero así por así no nos pegaba. Era un hombre caballero, noble, humilde, no era violento, nada, era pasivo. Entonces nosotros ya nos aprovechábamos. Es por eso que nos pasábamos todo el día, 2 días para venir de la estancia al pueblo a llevar víveres. Tan solamente eso era 1 hora de bajar y 2 horas a más era de subir. Porque en la subida sí se cansaba. Pero mi papá lo hacía, en 1 hora llegaba hasta el pueblo y 1 hora y media regresaba. Pero nosotros, imagínate, 2 días, todo el día jugando ahí. Y sí, teníamos anécdotas, ¿no? Mi padre se dedicaba a los trabajos de agricultura y ganadería. Y mi madre estaba en la casa, ¿no? El trabajo de casa. Pero mi papá era, aparte de eso, otro negocio era de venta de animales, compra y venta de animales. Salía a comprar, traía, vendía y hasta incluso venía a Ayacucho trayendo los ganados, ¿ya? Así como arrieros de Carmen Alto, algo así. En ese afán estaba y tenía su caballo, tenía su movilidad, ¿no? Y más paraba con su caballo, con las semillas de carga. Era músico mi papá aparte, tocaba mandolina, tocaba guitarra, tocaba quena, muchos le seguían así que eso no le gustaba a mi mamá. En medio de las montañas, el canto de los pájaros y el aroma del campo, la vida parecía ajena a los problemas de las grandes ciudades. Sin embargo, esa paz no duraría mucho. En el año 1983 marcó un punto de quiebre en el Perú, cuando el conflicto armado interno se intensificó en nuestro país con una crueldad que nadie pudo prever. En Ayacucho, donde Sendero Luminoso había comenzado una violenta insurgencia, la militarización trajo consigo un clima de paranoia y represión, que afectó directamente a las comunidades campesinas. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry había proclamado estado de emergencia a Ayacucho, cediendo el control de la región a las Fuerzas Armadas. Lo que en un inicio parecía una estrategia para contener a los senderistas, pronto se convirtió en escenarios de abusos y violencias a los derechos humanos. Campesinos inocentes eran acusados de colaborar con los insurgentes, mientras que las Fuerzas Armadas respondían con operaciones indiscriminadas, ocasionando masacres. Escuchábamos noticias que en Ayacucho se estaban matando a los alcaldes, a los corruptos, a los ladrones, en el campo, a los ladrones, a los delincuentes, algo así. Entonces empezó presencia de militares, búsquedas, también ya matanzas, de repente parte de Sendero, parte de militares. Mis tíos ya fueron amenazados por terrorismo, otros por militares, otros por Sendero. Entonces mis tíos más que nada son amenazados por militares y tenían que retirarse, irse a Lima, irse a la selva, irse a Ayacucho, así. Entonces mi papá se quedó de repente apoyando a mis tíos, su cosecha, cuidar su casa. Entonces a él lo toman como rehén o como presa. Era un hombre tranquilo, hombre trabajador que trabajaba en su chacra, criaba sus animalitos, vacas, cuidaba sus vacas. Justo el problema nació de esas vacas que tenía, y ahí había un hombre de Paxa también que se llamaba Jovenal Chichón González, vivía en Bichongo. Ese señor tenía sus pastos en Pacha. Resulta que las vacas de tu papá, de tu abuelito, habían entrado al pasto. Y ese señor Jovenal era un hombre creído, tal cual,
y habían hecho un problema, pues. Sabe Dios cómo habrán discutido, no sé qué, ¿ya? Y a consecuencia de ese problema, ese juvenal es el que se ha ido al cuartel a Asquipata. Se había ido. Ya con ese capitán eran compadritos, eran amiguitos. Ese juvenal era gente malo era. Y él había dicho que acá en Pacha hay un terrorista que está actuando. Pero en realidad tu papá no era terrorista, nada, era tranquilo, era el hombre. Cuando estábamos en el colegio, empezó un conflicto familiar con un tal Chuchón de Pacha. No se llevaban, pues eran vecinos todavía con mi tío del hermano de mi mamá, pues, se llamaba Felipe Chuchón, él era profesor. Él con el vecino que era Enrique Chuchón, con eso empezaron a pelear, cuando tomaban, se agarraban, parece perro y gato. De eso empezaron a llegar allá, a más allá, pues el otro se une con el militar y el otro, como estaba ya involucrando en ese entonces, casi a todos los profesores estaban obligando, pues los socialistas al sendero, a incentivar a todos los profesores. Ahí empezaba pues, a matarse, a perseguirse. El Chuchón pues, era muy abusivo, se juntaba con los guardias, con los militares. En Bichón, por hecho que su papá trabajaba en la prefectura, hacían sus agostos pues, abusivos, creían. En Pacha, el clima de violencia comenzó a sembrar miedo. Las disputas familiares por tierras como las que existía con la familia de Alejandro y las otras, crearon una dimensión aún más peligrosa en medio de las acusaciones políticas. Alejandro, quien era el hermano menor de su familia, había logrado mantenerse al margen de estas disputas, dedicándose exclusivamente al campo y a su familia. Sin embargo, las rencillas con las otras familias que tenían vínculos con los militares lo llevaron al centro de una tragedia inevitable. Entre estos muros, doña Juana vivió momentos de felicidad y también de profunda tristeza. Un día, unos hombres vinieron y se llevaron a su esposo, siendo ese día la última vez que su familia lo vio. Ahora, esta casa abandonada es un testigo silencioso de aquellos recuerdos. Yo no estaba ahí. Yo estaba en Teje, me había ido donde mi abuelita. Yo paraba más con mi abuelita, con Ida más pequeñita. Entonces, noche había venido Silvia, no estaba. Pues, y de ahí dice, lo sacaron, me contó mi mamá. Mi mamá despertó y se agarró, cuando estaba agarrando, dice, lo han quitado. Ahorita va a regresar. Estamos yendo abajo nomás. Vamos a volar puente. Nosotros somos senderistas. Me decían, sin embargo, no eran senderistas, eran militares, policías, los hinchas. Tocó don Alejandro, diciendo han venido ese Proaño, su familia de Estudión. Su voz nomás le he conocido ese hombre de Proaño. Una mañana, 4 de la mañana, entraron disfrazados de sendero, con poncho, con armamentos, encapuchados, diciendo que somos terroristas, compañeros, y lo sacaron, ¿no? Yo incluso estaba durmiendo sin pantalones, me levanté sin zapatos, al alcance de mi papá, porque ellos se lo estaban llevando, diciendo llevaban, acompáñanos, porque ahorita vamos a entrar a Bichongo, vamos a intervenir
la comisaría de Vischongo, a los policías. Necesitamos gente diciendo, se lo llevan. En la casa estábamos solamente yo y hermanos menores, ¿no? Incluso no se dieron cuenta. Mi hermano menor, Alejandro, estaba por Tegio, donde mi abuela. Entonces, lo sacan y se lo llevan, y mi mamá también, sin zapato, descalzo, le seguía. Seguimos hasta 1 cuadra, 2 cuadras, y mi mamá me dice, tráeme el zapato para continuar, para seguirle. Yo corriendo vengo a poner ni siquiera mi ropa puse, solo su zapatito estaba llevando para que mi mamá le ayude, y ya no nos dejaron ya. Nos corrieron diciendo de que ahorita te matamos. Sacaron y sigue hasta abajo, a la curva, hasta la curva. Ahorita te voy a matar, agarran piedra, ya regresa a tu casa. Tus hijos van a salir diciendo, me he hecho regresar. Se han llevado donde Cácaro, mintiendo algo, no sé qué cosa habrá dicho. Con Cácaro más los dos han llevaron hasta allá abajo, ahí había matado. Y han botado a barranco todavía. Una patrulla de soldados baja de arriba del cerro de la Esquipata de noche y se va a Pachia. De su casa la habían sacado. Después de sacar, lo han torturado y la habían llevado de Pachia para abajo hasta División. Al frente hay un sitio que se llama Quicapata. Ya ahí han matado, han torturado, lo han matado. Y a mi papá lo llevaron abajo y al borde del barranco lo ponieron, le pusieron parar y para que lo disparen y le he dicho, tú estás metido con el sendero, ¿sí o no? ¿Estás colaborando o no al sendero? No, yo no colaboro. Ahí está él te conoce. ¿Cómo está? ¿Cómo es este señor? A ver, tú dile, dicen al Bonifacio, al Cácaro. Y ese hombre dice, le tira puñete ahí en el pecho y le dice, Terruco, tú eres Terruco, tú estás haciendo comer a los terroristas ahí en tu terreno arriba en la puna. ¿Sí o no? ¿Qué vas a decir? Así dice, le ha dicho. Entonces, en eso han creído los militares que estaba colaborando. Eso nosotros nos hemos enterado por otro medio, pero también sabemos nosotros quiénes han venido a matar. En realidad, ¿por qué hayan matado los soldados? Pero por culpa de ese Juvenal es lo que han matado. Y como ya nos enteramos de que quien lo sacaron a mi padre es uno de mis tíos, que cuando llego a Tequio me comunican que eso no es sendero, es los mismos militares que se habían encapuchado, se habían cambiado, se habían disfrazado de sendero, y para confundir se lo llevaron, ¿no? Después de matar, carretera abajo, cerca del río, la habían botado. Y al día siguiente amanece tu papá, tu mamá va donde el tío Herminio. El Herminio vivía más arriba, en Chiribamba. Y con ayuda de él comienzan a buscar por todos lados. Han ido a Esquipata. Estará pues acá en cuartel detenido. Pero en realidad no estaban ahí. Acá no hay nada. Y los soldados negaron, ¿no? Acá no hay nadie. Acá no hay nadie. Mi mamá solita caminaba buscando, ¿verdad? Vecinos tenían miedo, en ese tiempo tenían miedo, pues que ya si se ayudaba a buscar o estás ahí, ya te decían, ya quieres estar, no, estás involucrado, ya estás con ellos, así. Así mi papá encontramos, después de 3 días de búsqueda, nos dijeron algunos comentarios que tienen que ya buscar ríos, barrancos, así. De repente
así familiares de quienes de repente esa noche han venido, ¿no? Una comunicación indirecta. Encontramos a 1 kilómetro más o menos de Pacha hacia Vischongo, en un barranco de 500 metros aproximadamente habían arrojado, después de disparar en su cabeza, después de matar, han arrojado al río. Se encuentra entre Vischongo y Pacha, ¿no? A la dirección de Tejoibamba. Se encontraron 4 días. Mi papá del frente lo habían visto de Vischongo, los pasteadores que pasteaban cabra lo habían visto y lo habían llamado cuando estaba viendo por la carretera. Allá abajo, en Jejapata abajo, está un muerto, está colgado. Eso debe ser tu esposo. Ya sabían todo Vischongo que estaba buscando. Habíamos ido a Vischongo, habíamos ido a Vilca, pasteaba cabra, pues. Y fueron Nicolás, después un tal Paulino Chuchón de Chiribamba. Han escuchado y han ido ahí a buscar a ese lugar y lo encontraron. Y donde esos barrancas han venido rebotando, todos sus piecitos ahí rotos. Aquí, en esta quebrada, podemos imaginar el trágico final de don Alejandro. Su cuerpo fue lanzado en este lugar, que días después, doña Juana y sus hijos lo hallaron bajo el río. Yo cuando estaba el cadáver en Vischongo, porque la casa que donde estaban velando era cerca a mi casa, yo asistía ahí a ver qué es lo que pasa. Y entonces ahí estaba don Herminio y estaban ahí llorando. Entonces, ¿qué es lo que pasó esto? ¿Cómo sucede esta situación? Ahí está, pues lo han matado, lo han tildado de terrorista, lo han matado. De ahí han hecho esta venganza. De esa manera sé que era así. ¿Ya? Pero como vuelvo a decir, tu papá no era terrorista, era hombre tranquilo, todo. Yo tenía 9, Alejandro tendría 7, Ida tendría unos 5, Lina 3, 2 y el último hijo Johnny tenía 3 meses de vivencia, ¿no? Mi mamá solita fue con su hijito, con Johnny, llorando día y noche. Ya nos habíamos cansado de llorar ya toditos. Nosotros atendiendo a los 2 pequeños y los ganados, llevando a pastear así. Mi mamá estaba muy triste, lloraba todos los días y ella nomás asistió al velorio, al entierro, pero ya no lo dejaron ver el rostro al momento de sacar del río, del barranco, ¿no? Y además ya estaba, dice, desconfigurado, en estado de putrefacción y no se podía reconocer, ¿no? Yo a mis hermanos tenía que consolarles. Y ¿cómo se llama? Chisi tuta mushuyay pi urpi puñus hanki marjay junta rosas urpi. Así pasamos una vida fatal. Cuando mataron a mi papá, mi mamá solita, cuando se quedó, ya no era como antes que éramos nosotros todos, ¿no? Quedó un vacío y mi papá, mi mamá, cada vez que comíamos, yo sus ojos, se ponía de llanto y todos llorábamos, todos. De repente, como hermano mayor, cuando todos empezaron
Al llorar no podíamos como como consolar, ¿no? Igual mi mamá, cada vez que encontramos ese dolor, todos llorábamos. Y tampoco no se podía ni dormir en la casa porque daban miedo, teníamos miedo de que venían, mi mamá lo iba a hacer algo y todo eso. Íbamos a los vecinos a dormir, para que no podíamos dormir solitos en la casa. Sufrí bastante, pero como era mayor, habíamos cargando, llevábamos a mis hermanos cuando íbamos a dormir, todos cargados íbamos, éramos 6, 3 pequeños y 3 grandes. Mi mamá cargaba su bebito, nosotros cargábamos a Lina y así. Noche no podían caminar en la oscuridad. Silvio cargaba el mayorcito, yo el menorcito. Así íbamos. Tras la muerte de Alejandro, doña Juana se convirtió en padre y madre para sus hijos. La vida se volvió aún más difícil para ella. No solo enfrentó la muerte de su esposo, sino también las constantes amenazas que el conflicto armado azotaba al país. En la década de 1980, la guerra interna en nuestro país se intensificó. Sendero Luminoso reclutaba jóvenes a la fuerza, mientras que las fuerzas militares imponían lealtad con sospechas y represalias. En los pueblos, el miedo se convirtió cotidiano. Cuando los hijos mayores de Juana, Silvio y Alejandro, alcanzaron la edad de 18 a 16 años respectivamente, el peligro se volvió inminente. Dormían en los montes, evitaban las patrullas militares y las incursiones de los senderistas. Doña Juana hizo lo imposible para protegerlos, buscando siempre la manera de alejarlos del peligro, hasta que ellos tuvieran la edad suficiente donde puedan forjar su propio destino. Y así, a medida que íbamos creciendo, ya estábamos más jovencitos, cuando ya teníamos 13, 12, 14 años, ya yo empecé a trabajar ya. Mi hermano también igual se venía a Ayacucho y me lo pusieron a trabajar en un restaurante. Y ya se ganaba para sus útiles para las vacaciones cuando venía. Yo también igual en mi vacación me iba ya a la selva con mis tíos a trabajar. Y de ahí cuando ya somos jovencitos ya hemos salido. Yo me vine para Lima. Por tal vez como empezó de nuevo ese movimiento del sendero, de nuevo empezó a aparecer y querían llevar a los más jóvenes, querían que participen ahí. Y a mí, con fin que no participe, mi mamá me sacó del colegio y me mandó para Lima, me vine para Lima. Cuando iba a trabajar a la selva, mi mamá siempre lloraba cada vez que me subía al carro. Y cuando me vine a Lima, peor todavía. Cuando subí al bus, cuando miré por la ventanita, mi mamá estaba llorando. Pero yo me vine para Lima porque me estaban buscando, porque me habían comprometido los paisanos de allá del pueblo. A pesar que mi mamá no quería que participe, le habían anotado mi nombre y ese nombre, la relación de los nombres, la habían entregado a los militares, y esos militares ya lo han pasado a todos los que aquella vez eran los servicios de inteligencia, la PIP. Por ese motivo yo me vine para Lima y mi mamá se quedó llorando. Y hay una cancioncita que dice, que canta, no sé, uno de los artistas que canta de quechua, diciendo
cuyas hay mamaita de Gaikamura mi agencia con copia Virginia 21. Algo así, eso me trae recuerdo bastante. Me acuerdo de ese momento que le dejé a mi mamá llorando en la agencia, en el terminal terrestre del bus. Y a los 36 años perdió a su esposo y nunca más aumentó otro esposo y nunca reemplazó y nos ha inculcado mantener el respeto, mantener la unidad. Lo queremos mucho a Mamá Juana, ¿no? Con el nombre de Mamá Juana Chuchamolímaco. Es un orgullo para mí, es un orgullo que a mí me ha forjado un hombre de mayores valores, que tenía que velar por mis hermanos menores y quizás eso me ha inculcado seguir adelante y trabajar, luchar en ayuda de mis hermanos y estudiar más que nada, ¿no? Se puso el hombro como quien dice padre y madre para nosotros, hasta agarró pico, pala, lampa para trabajar. Vi que en pequeños a mi mamá que trabajaba y esperábamos crecer más y más para poderla ayudar, ¿no? Mamá, la quiero mucho, bastante, saludarle y le aprecio bastante porque es una mujer luchadora, fuerte, trabajadora, ha afrontado a pesar de todas las dificultades, obstáculos que ha tenido, ha seguido adelante y nos sacó a todos. Los años pasaron y con ello llegó la paz. En 1992, con la captura de Abimael Guzmán, marcó el inicio del fin del conflicto. La violencia acabó y aunque las heridas aún estaban abiertas, muchas familias intentaron reconstruir nuevamente sus vidas. Silvio encontró su vida en la educación. Ingresó a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde se convirtió en ingeniero agrónomo, una carrera profundamente ligada al campo, su verdadero hogar. Siempre fue el más apegado a Doña Juana, a su familia, a sus hermanos y a los recuerdos de su infancia. Desde muy niño disfrutaba ir a pescar con su padre y su hermano, y ese amor por la naturaleza lo llevó a soñar en un proyecto familiar. Una piscigranja en Tegio, el lugar donde nació su madre, y con la ayuda de sus hermanos logró construirla en el terreno de sus abuelos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y continuidad familiar. En cambio, el destino de su hermano Alejandro fue distinto. Cuando aún era adolescente, tuvo que huir de su hogar para evitar ser reclutado por cualquiera de los bandos que dominaba la zona en aquel entonces. El miedo de no ser arrastrado a una guerra que no era suya lo llevó a la ciudad de Lima, donde empezó su vida lejos de su madre y sus hermanos. Durante años viajó por distintos rincones del país, enfrentando diferentes desafíos y aprendiendo múltiples oficios. Hoy en día, Doña Juana sigue en el campo, y aunque sus hijos le han ofrecido una vida más tranquila en la ciudad, ella decidió quedarse en el lugar donde nació, estar entre los cerros, junto a sus animales y a la chacra que la vio crecer. Y encuentra felicidad en lo más simple: el olor a la tierra mojada, la cosecha de cada temporada, la compañía de sus animalitos y el sonido del río cercano. Ella nunca decidió alejarse de la vida que siempre amó. Su mundo es el campo. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo otra pareja. El amor de su vida siempre fue Alejandro.
Y aunque en sus ojos hay rastros de tristeza por todo lo que perdió, también hay orgullo y satisfacción por todo lo que construyó, pese a las adversidades. Esta historia es un testimonio de amor, sacrificio y resiliencia, porque historias como la de Doña Juana son parte de la memoria de nuestro país. Este es el primer reportaje de Rostros del Perú, un proyecto que busca visibilizar las historias de aquellos que con su valentía han dejado huella. Porque esta historia no es solo un testimonio de lucha, porque esta historia anhelaba contarlo hace mucho tiempo. Y qué mejor empezar este proyecto y este programa con una historia tan personal, porque nuestra protagonista de hoy, Doña Juana Chuchón Límaco, esta mujer fuerte y resiliente, es mi abuela. Y esto fue Rostros del Perú.